Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Daisy Paola Nonzuki Colmenares. En el día de hoy, junto a mis compañeros, realizaremos la sustentación del caso de estudio Industrias Metropolitanas con los fundamentos obtenidos en el curso de gestión de alcance, tiempo y costo. Para esta elaboración de este caso, hemos aplicado el triángulo de oro, el desglose del trabajo, la elaboración del calendario para el proyecto, la secuencia de las actividades, la estimación de los recursos para el mismo y las restricciones que se deben tener para los proyectos. Para poder comenzar en la iniciación de estos proyectos, tenemos que tener claro cuál es el triángulo de oro que se debe fundamentar en todo proyecto, sin importar el área que se esté manejando. Debe tener muy claro el alcance del proyecto, el tiempo que se va a requerir para hacer el mismo proyecto y los costos que van a generar este proyecto. Eso con el fin de tener una eficiencia y una eficacia en el uso y aprovechamiento de los recursos disponibles que tiene la empresa para el suministro de este proyecto que se va a cotizar. Otra de las temáticas que se trabajó fue la estructura de desglose del trabajo. Es importante conocer muy bien cuál es la estructura de este proyecto para poder obtener resultados favorables al final de este mismo. Entonces, para esta estructura de desglose, podemos decir que plantea las etapas del proyecto en el cual se asignan las actividades que se deben cumplir. Encontramos en estas etapas la iniciación, la planeación, la ejecución y el cierre. Es importante seguir este orden para poder obtener un resultado favorable en la elaboración de los proyectos. Buenas noches, compañeros, instructor, tutor José Daniel Gómez y todos los compañeros. Realizo presentación de la unidad fase 6, donde están comprendidos los componentes de la unidad 1, 2 y 3 que desarrollamos durante el desarrollo del curso de gestión de alcance, tiempo y costo. Realizo la presentación del trabajo que está compuesto por los integrantes Gabriela Enrique Martínez, Oscar Marino Lanchero, Joana Carolina Méndez, Daisy Paola Nonzuki y mi persona, en el cual expondré los siguientes puntos. Primero es por qué el tiempo es una componente del triángulo del oro de los proyectos. El tiempo juega un papel sumamente importante, ya que es el que nos permite establecer el ciclo de vida de un proyecto, nos permite definir las fechas de iniciación y durante su planificación, donde se intervienen los demás actores del proyecto, como los ingenieros, administradores, ambientales y técnicos. Allí también se pueden apreciar los factores de costos de ejecución del proyecto. La siguiente es ¿qué es la estructura de desglose del trabajo y cómo se representa? Pues la estructura de desglose de trabajo es una herramienta que consiste en la descomposición jerárquica que se orienta a plantear las etapas del proyecto dando el registro de las etapas del mismo proyecto o actividades que integran el proyecto, donde cada una tiene asignada unas metas a cumplir. Las etapas se desglosan desde la iniciación, la planeación, la ejecución, el cierre y como último el seguimiento y monitoreo del mismo proyecto ya terminado pero puesto en marcha según su finalidad. El objetivo en esta ocasión para el administrador de proyectos consiste en encontrar que la estructura de trabajo del proyecto opere integralmente. La siguiente pregunta es ¿cómo se elabora el calendario de un proyecto y cuáles son sus componentes? El calendario sirve para planificar las tareas a realizar en cada proyecto. Es necesario indicar las características de estas tareas. El director de proyecto tiene que ser capaz de administrar el tiempo y los recursos de la empresa de tal manera que obtenga un proyecto eficiente y que cumpla las expectativas del cliente.
Podemos entonces decir que el calendario es uno de los aliados del administrador del proyecto para realizar un seguimiento idóneo y continuo a las actividades a desarrollar en cada fase. Por eso en estos tipos de proyectos se pueden emplear metodologías como las gráficas de Gantt, donde se ejecutan las actividades de acuerdo a los plazos estimados y se le realiza el seguimiento para ver si se está cumpliendo los tiempos que se habían proyectado. El objetivo del calendario de trabajo es planificar todas las tareas del proyecto e indicar cuánto tiempo requiere cada tarea, si es prioritaria e incluso a quién es asignada debido a la asignación de las tareas. Entonces decimos que el calendario es compartido a las personas que están vinculadas con el proyecto directamente o indirectamente. Esto permite que haya comunicación entre el equipo de trabajo y unos a otros se puedan apoyar. La siguiente cuestión es la planificación de la gestión de cronograma y sus componentes. La planificación de gestión de cronograma consiste en establecer políticas y procedimientos instructivos y toda la documentación necesaria para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar los cronogramas del proyecto, dando así que todo lo anterior sirve como una guía y direccionamiento para garantizar el cronograma del proyecto para que se cumpla. Planificar la gestión del cronograma también implica realizar varias preguntas tales como quién estará involucrado y qué enfoque tomaremos para planificar el cronograma del proyecto, qué herramientas voy a utilizar para calendarizar, qué cálculos voy a usar, qué información voy a recopilar, entre otras. Todos estos son cuestionamientos que se desarrollan durante la planificación del proyecto y que se deben ir resolviendo durante su desarrollo y evolución del mismo. Definir la secuencia de las actividades del proyecto determinando las precedencias. Teniendo en cuenta el trabajo que ya habíamos realizado en la fase 2, el proyecto que veníamos desarrollando de la industria metropolitanas, entonces se deben realizar las siguientes lecturas y con base en estas lecturas desarrollaremos planteamiento de los tiempos del desarrollo del ejercicio que se realizó en la fase 2. Para esto, la realización de las lecturas está con base a los siguientes temas, que es administración de proyectos de Torres y Martínez y manual para Project Managers de Echeverría. Entonces se realiza el análisis como tal y en él se realiza la valoración del tiempo para las actividades que se van a realizar. Entonces, las actividades son: la primera, realización de cronograma y adecuación de oficina; la B, que es identificar las tareas; la C, que es verificar las prioridades de las tareas; la D, que es distribución de presupuesto; la E, que es arreglo a oficinas; la F, que son correcciones a calendario; la G, que son ajustes a maquinaria; la H, que es diálogo con los italianos, pues son con los que, ya que en el mercado está enfocado inicialmente para el mercado italiano, porque es la empresa como tal; la I, que es preparativos para la visita de calidad; y la J, que son documentación de manipulación de elementos, los registros que se deben dejar. Entonces, por tanto, se tienen los tiempos, las predecedencias de cada actividad, como las podemos ver en esta columna, la primera columna que dice precedentes, la estimación optimista de los tiempos, la estimación probable de tiempos y la estimación pesimista de la realización de cada tiempo, en el cual debemos tomar la duración, el tiempo estimado. Para ello se realiza mediante esta fórmula que dice que el tiempo probable más el tiempo estimado es igual al tiempo probable más el tiempo optimista más el tiempo 4 veces el tiempo probable más el tiempo pesimista sobre 6, y con ello tenemos el tiempo
el tiempo estimista. Después del tiempo estimista, realizamos el planteamiento del ejercicio mediante el método CPM para la realización del mismo. Entonces, como lo podemos saber, verificar acá, tenemos el tiempo inicial estimado, el tiempo inicial final, y se realiza el diagrama de tiempos para estimar la ruta crítica. Con la ruta crítica ya podemos calcular cuál es la ruta de menor tiempo para la realización de la actividad o de todas las actividades que nombré anteriormente. Entonces, tomando la secuencia, si realizamos el cálculo, ya automáticamente el Excel nos muestra cuál es la ruta optimista, que son las líneas azules que se pueden observar, ya que no presenta holguras por este camino. Entonces, por eso se dice que la ruta crítica del proyecto de montaje es tomando las actividades de la A, la B, la C, la E, la F, la H, la I y la J. Y para ello, para la realización de este proyecto se demora 1297.5 días para la ejecución del mismo. Entonces, con relación a las actividades predecesoras, por el tiempo, la ruta crítica, la realización de cronograma y adecuación de oficina, la identificación de las tareas, verificación de las prioridades de las tareas, arreglo a la oficina, correcciones a calendario, diálogo con los italianos, preparativos para la visita de calidad, documentación y manipulación de los alimentos. Y pues tomamos también el mismo ejercicio para comprobarlo con Solver para determinar si nos da el mismo resultado o que sea el más cercano. Entonces, por ello se toma la realización del ejercicio, como lo podemos ver aquí en este planteamiento, y vamos a darle la ejecución para tomarlo como parte inicial, como se realizó la comprobación. Entonces se toma una hoja de cálculo, vamos a Solver, entonces vamos a Solver y pues lo tomo de esta manera porque para que me deje ver la herramienta de Solver, ya que no me la deja ver con la pantalla de miniatura de Screen-on-Matic, por lo que me estoy grabando yo mismo. Entonces esta es la formulación, planteamiento, como lo podemos ver es esta, y aquí está formulado y nos tiene que dar la solución que tiene que ser. Dice que ya encontró una respuesta en cuanto a la cantidad de días de realización o ejecución del proyecto. Si no los da, son 1297.5 días. Se toma la actividad A, se toma la actividad B, se toma la actividad C, de ahí se salta la actividad E y se salta la actividad F y se salta la actividad H y de ahí a la actividad I y siguiente la J. Entonces es igual al resultado que nos dio en el diagrama anterior de la solución anterior. Ya volviendo a la explicación del ejercicio, entonces vamos a tomar otra vez la presentación, donde ya está el tiempo estimado, donde ya está la ruta crítica, donde ya tenemos calculados los días de ejecución del proyecto y los tiempos de inicio y finalización más tardíos y tempranos de cada una de las actividades, donde ya está aquí planteado también. Con relación, sigue el punto: defina brevemente las características de los métodos CPM y PER para programar actividades de un proyecto. Pues las dos son técnicas analíticas para la planeación, programación y control de proyectos. El método CPM se parece al método PER, solo que entre ambos radica en el método por medio del cual se hacen los estimativos de tiempo para las actividades del proyecto. Con CPM los tiempos de las actividades son determinísticos. Estas son las actividades que limitan la duración del proyecto y que se deben realizar pronto. Con el sistema PER, los tiempos de las actividades se toman mediante intervalos probabilísticos. El siguiente punto es definir brevemente las características de los métodos CPM y PER para programar actividades en un proyecto. Tiempo pesimista, duración que ocurre
cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma deficiente o cuando se materializan los riesgos de ejecución de la actividad. El método CPM, método de la ruta crítica, es que las actividades y sus tiempos de duración son conocidos. En este no existen incertidumbres, es frecuentemente utilizado en el desarrollo y control de proyectos. Su objeto principal es determinar la duración de un proyecto en donde cada actividad tiene una duración estimada. Acorde a lo visto e identificado en los diferentes métodos, recomendamos el método PER, pues para la elaboración de los cronogramas de un proyecto no caben fechas fijas, ya que se debe contar con variables que pueden afectar el buen desarrollo de las partes. Como conclusiones tenemos: desde todos los puntos de vista evaluamos las tres variables que se deben proyectar, evaluar, desarrollar y ajustar, si se da el caso, en el desarrollo de un proyecto para llevarlo a su final en los tiempos estipulados, en el costo y la proyección justa para hacer un proyecto rentable y con expectativas planteadas. Este hace parte de una de las conclusiones del desarrollo de la actividad. También es una manera de la planificación de un proyecto que nos ayuda a tener un control administrativo del mismo. Esto permitirá tener el control de las actividades y los recursos del proyecto. Esto con el objetivo de tener un análisis detallado de las soluciones y oportunidades de mejora previstas para lo largo, para lograr los objetivos y metas planteadas desde el inicio. Muchas gracias, compañeros. Pues esta es la realización de la presentación de la actividad de la fase 6.